Vamos a empezar hoy con la enseñanza. Santiago, una fe viva y práctica. Vamos a aprender acerca de esta carta de Santiago. Vamos a recordar más bien lo de la carta de Santiago. La vimos durante 6 meses y aprendimos muchas cosas. Espero que podamos recordar algunos detalles en cuanto a Santiago y también de dónde viene su nombre, ¿verdad? Porque el nombre hebreo es Jacobo, y ya de ahí pues tuvo algunas modificaciones por cuestiones de los idiomas y todo eso, y ya se quedó como San Jacob, que es Santiago, ¿verdad? San Jacob. Muy bien, la carta de Santiago, él era el hermano del Señor, de acuerdo a lo que muchos estudiosos han llegado a la convención de que es el hermano del Señor, que no había sido creyente sino hasta que Jesús resucitó, y ya de ahí él fue uno de los creyentes y escribió su carta. Entonces vamos a ir viendo algunos detalles solamente de la carta, porque como ya lo estudiamos prácticamente sección por sección durante 6 meses, hoy solamente vamos a recapitular todo y espero que lo hagamos rápidamente. Un pequeño repaso en cuanto a la carta de Santiago. ¿Cuál es el propósito? Bueno, Santiago quiere hablar de las características de un cristiano que vive su fe y que la pone en práctica. De eso habla Santiago. ¿Cómo soy, ahora que ya soy cristiano, que soy hijo de Dios, ahora que ya puse mi fe en Cristo Jesús, cómo debe de lucir mi vida? Porque alguien puede decir, yo creo, pero ¿qué dijo Santiago? Bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces, a lo largo de su carta, de estos 5 capítulos, él nos muestra cómo debe de vivir un cristiano, y eso es lo que vemos aquí, y principalmente también lo que es un cristiano que entendemos que ha llegado a cierta madurez. Solamente algunos de los temas que se vieron: las pruebas y tribulaciones, primer capítulo; la tentación, capítulo 1 también; capítulo 2, la palabra en acción, bueno, capítulo 1 y 2; los favoritismos, cómo tratamos a cada una de las personas, ¿verdad? Y deberíamos de evitar eso. Las obras justas, llegamos al capítulo 3, donde habla de la lengua. ¿Se acuerdan de ahí de la lengua? Que es como un fuego, como un mundo de maldad, como un animal ponzoñoso, de esas cosas. La sabiduría de Dios, la sabiduría del mundo, el amor al mundo, la dependencia de Dios, las riquezas y la paciencia, eso lo vimos en el capítulo 5, la veracidad, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no, y la interacción con los demás, sobre todo cuando están en necesidad, lo vimos la semana pasada. Y recordamos un poquito, Santiago 1 inicia sin ningún tipo de introducción larga, solamente le dice, a tales hermanos les escribo esto, tengan gozo cuando se encuentran en diferentes tipos de pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Es bueno preguntarnos cuando estemos en una prueba, ¿en cuál de estas áreas nos encontramos? O sea, si estoy paciente o soy impaciente. Sería bueno tomar aliento al entender y reconocer que cuando pasemos por alguna tribulación, alguna situación difícil, es porque Dios está trabajando. ¿En qué situación me encuentro? ¿Una situación de paz, de gozo o de turbación, de desesperación? Y recordemos, Dios está haciendo algo que no lo veo, no lo sé, pero Dios está trabajando. Por eso dice que tengamos gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Siguiente, cuando Dios está trabajando, ¿qué puede hacer el diablo? Se aprovecha, ¿verdad? Él se aprovecha y él quiere entonces cambiar y desanimarnos por medio de esa prueba que Dios permite en nuestras vidas. Las pruebas pueden desanimarnos, pueden distraernos, pueden desenfocarnos del propósito de Dios para nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Dios quiere que de todas formas le glorifiquemos. Nos vaya bien, nos vaya mal, como veíamos la semana pasada, que busquemos a Dios. ¿Pero qué pueden hacer las pruebas? Díganme si no, nos desaniman bastante, nos distraen, y en lugar de buscar a Dios, nos distraemos y pensamos solamente en nuestro bienestar y nos desenfocan de nuestro propósito. Entonces las pruebas eso hacen, pero Dios quiere que aprendamos a glorificarle. Estoy solamente dando un repaso muy rápido, no voy a abundar todo, solamente para recordarnos estas cosas, ¿sale? Si quieren repasarlo, pues ahí están las grabaciones. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? Hay diferentes formas, diferentes pensamientos ante las pruebas. ¿Qué es lo que muchos hacen o hacemos? Huimos, ¿verdad? Corremos, tenemos temor, tenemos ansiedad, tenemos
Algunos son muy prudentes, pero tan prudentes que se quedan ahí y no salen adelante de la prueba. Están como que no sé qué hacer y me quedo aquí y no hago nada. Ni siquiera busco a Dios. Y está el camino bíblico que es, pues, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo? Con conocimiento bíblico. Porque dice el versículo 3 del capítulo 1 todavía, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y en esa ocasión les di una lista de unas 25, 27 posibles razones por las cuales estamos en pruebas. Entonces, ojalá y la guarden, y si no, pues ahí me la piden, ¿verdad? Pero hay muchas razones por las cuales, y sería bueno pensar en cuál de todas estas pudiera ser que yo esté pasando por estas pruebas. Independientemente de cuál sea, debo de saber que la prueba de mi fe produce paciencia. Entonces, con conocimiento, en oración, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuándo es cuando más necesitamos sabiduría? ¿Cuando todo va bien o cuando estamos desanimados, desenfocados y distraídos? Bueno, siempre, pero cuando estamos desanimados, desenfocados y distraídos, es cuando menos buscamos la sabiduría, y es cuando más debemos de buscarla también. Las pruebas opacan la sabiduría que tenemos. Pudiéramos ser sabios, pero dígame si no. Hay gente que sí es sabia, pero cuando están problemas, no. Y hay muchas personas que dicen, yo sé dar buenos consejos, pero no sé seguir mis propios consejos cuando yo estoy ahí. Y es cierto. Por eso necesitamos buscar sabiduría, porque los problemas opacan la sabiduría. Las pruebas se pasan con fe. Hebreos 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que pide, así es semejante a la onda del mar que es arrastrada de un lado a otro. Y con firmeza. El hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En cuál camino? En todos. Pero si vemos a alguien que pues siempre está cambiando de trabajo, cambiando de cosas así, sí, principalmente de trabajo, es inconstante en muchas cosas. Probablemente lo vamos a ver que se cambie de iglesia también. ¿Por qué? Porque pues siempre es inconstante. Y si vemos que alguien está así, desde joven, ¿verdad? A veces desde joven que cambian de novia como si cambiaran de playera, pues ¿qué esperan cuando se case? Pues probablemente lo mismo. Y así sucede, porque es inconstante en todos sus caminos. Y pasarla con humildad también. Ahí hablaba de ser humildes independientemente de nuestro poder adquisitivo, ¿verdad? Sea mucho, sea poco. Pero dice, el que es pobre, gloríese en su exaltación. El que es rico, gloríese en su humillación, porque deberíamos de gloriarnos independientemente de lo que sea, pero ser humildes delante de Dios y delante de los demás. Que seamos de izquierda o de derecha. Ok, con eso no quiero decir nada. Voten por quien quiera. Muy bien, Santiago 1, 12 al 15, el cristiano y la tentación. Y aquí vemos entonces que somos llamados ¿a qué? A soportar. No somos llamados a luchar muchas veces. A veces tenemos solamente que soportar, porque viene la tentación y hay que soportar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. No, tampoco somos llamados a buscarla, porque a veces, ¿dónde andas? Pues ando aquí buscando la tentación para vencerla. Bueno, no tenemos que hacer eso, ¿verdad? Hay gente que ahí anda buscando la tentación para vencerla en lugares donde no debería. Llamados a soportar en medio de la prueba, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, la cual dará el Señor, juez justo. La misma situación podría ser prueba y a la vez tentación, eso lo vimos. Estamos en una situación, puede ser prueba que Dios permite, pero también ¿qué hace el enemigo? La convierte en una tentación. Es como cuando Dios probó a Abraham, pero el enemigo pues lo cambió a una tentación. Si soportamos, hay dos bendiciones. Somos bienaventurados y recibiremos la corona de vida, de acuerdo a Santiago 1:2. ¿De dónde viene la tentación? Aquí hay algo claro, ¿verdad? La tentación nunca viene de Dios. Nunca digamos, es que Dios me tentó. Así no es. Y hace poco escuché a alguien que me dijo esto, pero creo que no asiste o empieza a asistir, no me acuerdo, pero alguien me dijo, es decir, las tentaciones que Dios me pone. Yo no quise como que corregirle, nada más escuché, pero hay que recordar, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿de dónde proviene la tentación? Tampoco proviene siempre de Satanás, porque somos expertos en echarle la culpa al diablo, ¿no?
Es que el diablo eso, y es que el diablo, y es que el enemigo. No, él ni siquiera, a veces, yo decía eso en esa ocasión, él está más ocupado con otros cristianos más consagrados que nosotros, ¿no? O sea, ni siquiera nos pone en su mira. A veces somos nosotros mismos los que nos metemos ahí. Porque dice la Biblia que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus propios deseos carnales, es atraído y seducido. Así es la tentación, nos seduce. O sea, no se presenta como, hola, soy el malo, soy el mal, ¿quieres caer conmigo? No, se nos presenta como algo que nos atrae y que nos seduce, algo que nos gusta. ¿Se acuerdan? La fruta que comió Eva, dice la Biblia que era agradable a los ojos. O sea, no era algo feo. Muchas veces proviene de nosotros. ¿Qué trae el pecado? Esto lo vimos con David cuando pecó con Betsabé. De ahí sacamos esto. Falta de juicio. O sea, él conocía muchas cosas, había escrito muchos salmos, pero cuando estaba en pecado, estaba oscurecido. Su juicio se había ennublecido y también él era bueno para juzgar a otros, pero no a sí mismo. Destrucción de vidas. Porque murió Urías, y no solamente Urías, sino los demás que también habían ido a la guerra. Trajo destrucción de vidas familiares también, la familia de Urías se destruyó. Trajo desagrado ante Dios, trajo orgullo. Y lo más fuerte, que es lo que nunca ponemos atención ahí, es que otros blasfeman el nombre de Dios. Eso trae el pecado. Eso lo vimos también. O sea, a veces nos interesa solamente nosotros. Es que mi familia está bien, yo estoy bien, no pasó nada con lo que hice. Pero ¿cómo está el nombre de Dios delante de los que no creen? ¿Fue respetado por lo menos o fue blasfemado? O dijeron, mira, esos cristianos que están ahí no voy a decir sectores ni nada. Siguiente, porque bueno, ya les di su regañada en esa ocasión, ya no voy a volver a dar. Santiago 1, 16 al 18. Las obras del hombre contra las obras de Dios. ¿Cuáles son las obras del hombre? El pecado y la tentación. Las obras de Dios, dar dones y dar la salvación. Ahí dice, vamos a ver Santiago 1:18. Ahora sí, ese sí lo leemos, por favor, porque sé que es importante y no lo tengo a la mente. Él, dice, de su voluntad nos hizo renacer, o bueno, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Por qué nacemos espiritualmente? Por la palabra de verdad. Nacemos por la palabra de verdad, por la palabra de Dios. No por entrar a una iglesia y ya me hice cristiano, ¿no? Cuando se me predica el evangelio y lo creo. Información más obediencia es igual a transformación. Ahí vemos cuando hay que ponerlo en práctica. Pero ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Y decía que Dios nos ha dado 2 oídos y una boca. Tal vez es porque necesitamos escuchar más de lo que hablamos. En las muchas palabras no falta pecado, dice ahí Proverbios. El necio, ahora esto me llamó la atención desde que lo leí. El necio siempre tiene que decir algo. O sea, siempre está ahí diciendo y hablando y alegando y todo. Pero el sabio siempre tiene algo que decir, pero no siempre lo dice, porque a veces sabe que es mejor guardar silencio. Es diferente, tengo que decir algo, a tener algo que decir. ¿Sí? Tengo que decir algo y hablamos y hablamos y hablamos y no decimos nada en toda nuestra sarta de palabras. Pero cuando tenemos contenido que decir, es cuando hay sabiduría, y no siempre es bueno decirlo, a veces es bueno callar, porque Proverbios también nos dice. Eso ya lo vimos también. Y en Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así lo dice. ¿Qué pasa con alguien que viene, que escucha o que lee la Biblia, que la escucha o que escucha predicaciones todo el día, pero no lo pone en práctica? Se está engañando a sí mismo, diciendo, yo soy buen cristiano porque voy, pero no lo ponemos en práctica. Yo soy buen cristiano porque no falto, porque llego, porque voy al culto de la mañana y no voy a los de la tarde, ¿no? Eso se los voy a decir a los de la tarde, pero al revés. Entonces, soy buen cristiano por eso,
No necesariamente. Somos buenos cristianos cuando empezamos a poner en práctica lo que sabemos, sea mucho, sea poco. El autoengaño es una de las grandes trampas de la mente. Se dan aquellas situaciones en las que nos convencemos a nosotros mismos de una realidad que es falsa. Y aquí les hacía una pregunta al terminar, recuerdo que fue para terminar la predicación. ¿Somos una iglesia que cree, solamente creemos la Biblia, o que vivimos la Biblia? Son dos cosas muy diferentes. Podemos tener de hecho la palabra es una ortodoxia bien armada, o sea, ser ortodoxos, tener una buena enseñanza pues, pero tener una mala ortopraxis, o sea, no tener ortopraxis, tener una práctica mala. Entonces, tiene que ir de las dos formas. Y ahí perdonen las domingueras. El favoritismo va contra el carácter y la ley de Dios. Ahí veíamos que Santiago inicia el capítulo 2 diciendo, ¿cómo tratamos a los demás? Imagínense que viene una persona rica, bien vestido, con anillo de oro. Desde ahí ya uso uno de plata, ¿verdad? Ya no uso de oro. Dice que viene una persona rica con anillo de oro y bien vestido, ¿y cómo lo tratan? Le dicen, siéntate aquí, mira, ya está. Prácticamente le limpiamos la silla. Pero viene alguien, dice ahí, con vestido andrajoso, ¿y cómo lo tratamos? Deberíamos de tratar igual, no tener favoritismos. Y a veces hacemos favoritismos por la posición económica, por el color de piel, por la nacionalidad, el grado de estudios, el género, y ahorita está de moda el partido político, ¿verdad? Por eso hace poco en una reunión de pastores decía, en estos días no se pongan playeras de colores así, o sea, representativos, porque luego se puede malentender. Muy bien, y veíamos que a veces hacemos estas cosas porque queremos recibir cierto beneficio y no debe ser así. Como cristianos debemos de pensar, ¿yo cómo puedo bendecir a tal persona? Aunque sé que tal persona tiene mucho dinero, no nada más la bendición se da económica. Hay muchos tipos de bendiciones. ¿Cómo yo puedo bendecir al otro? Y si el otro piensa, ¿cómo yo puedo bendecir a mi hermano? Y todos pensamos en bendecirnos, es diferente a solamente tratar de sacar provecho a los demás por medio del favoritismo. En mi pueblo se le dice, no le hagas la barba a la gente. Así se dice. ¿También se dice aquí? Ya un poquito más fuerte, no ser lambiscón, lamebotas y así. Pero son cosas muy fuertes, ¿ya? Mejor nos vamos con la palabra favoritismo nada más. Fe falsa contra fe verdadera. Santiago 2, 14 al 26. Ahí nos habla de las obras, ¿verdad? Y había una palabra que les enseñé también que es el antinomianismo, que caemos o somos tentados a caer en esa práctica. ¿Qué es el antinomianismo? Viene de dos raíces, anti que significa pues que está en contra de, y nomios que es reglas o leyes, ¿sí? Entonces antinomianismo es aquella persona que dice no tenemos que cumplir ninguna ley, ninguna regla porque somos salvados por gracia. Pero ahí hay verdad y hay mentira. Sí somos salvados por gracia, eso no se discute. Pero tampoco debemos de caer en el libertinaje de decir, no importa cómo vivas, Dios ya te salvó. Y está el otro que es el legalismo, que pues es todo lo contrario. Entonces es esta la filosofía. Sí tienen poder en nuestra vida nueva. No en la salvación, pero sí en la vida nueva. Y ahí les decía que es diferente ser un profesante que un poseedor de la fe. O sea, alguien profesa, pero realmente no es una persona creyente. La verdadera fe se muestra en buenas obras. Y entendíamos cómo es la salvación por gracia, por medio de la fe. ¿Es fe más obras? Bueno, la Biblia nos enseña que no, y Romanos es una buena lectura para tener, o Gálatas. Fe sin obras, o sea, una fe que no tiene evidencia, tampoco, porque no es una fe verdadera, sino más bien es una fe que sí tiene obras como evidencia. Esa es la que nos salva. Porque ahí es donde decía, los demonios también creen y tiemblan. No caer en el legalismo, que es salvación por obras y reglas, o en el moralismo. No caer en el libertinaje, que es vivir como quieras, solo importa la fe, sino caer o estar en la libertad en Cristo, Gálatas 5. Libres del pecado, pero para servir a Dios. No libres del pecado para volverme a esclavizar al pecado. No, porque a veces, que Cristo ya me hizo libre, por eso vivo así. Sí, pero te hizo libre de eso y vas a esclavizarte otra vez, pues no se trata de eso. Entendemos mal el concepto de libertad. Y llegamos a una conclusión. La fe que no se ve no es una fe verdadera. Eso lo vemos en el capítulo 2.
Y luego veíamos Santiago 3, del 1 al 12, la lengua. Y decíamos, ¿verdad? Que a veces lengua larga, era falda larga, manga larga y lengua. Pero no deberíamos de caer en eso. Tenemos que tener cuidado con eso, con tener una lengua larga. ¿Con qué se compara la lengua? Aquí en el capítulo 3 veíamos esos símiles o comparaciones o metáforas. Freno, timón, fuego, un animal indomable y venenoso, porque dice, cualquiera puede domar los animales, pero no todos pueden domar la lengua. Una fuente y con un árbol, con algo que da fruto. Una vid, una higuera. Y bueno, solamente ahí para recordar esto de la lengua, ¿verdad? Ojalá y que Dios nos libre de todo eso y que nuestra lengua sea una fuente que da bendición, que da agua dulce, no agua amarga, que sea un árbol que da frutos, dice de hecho en Hebreos, frutos del labio que confiesan su nombre y no nada más malas palabras que salgan. Pero independientemente de todo eso, de por qué salen malas palabras, por qué sale el fuego, por qué sale el veneno, porque lo tenemos en el corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien, tienen la palabra en su corazón, por eso me lo dijeron. Sabiduría de lo alto o sabiduría de este mundo, Santiago 3, ya vamos más adelante de la mitad, ¿no? Del 13 al 18. Es bueno el conocimiento, pero no es suficiente. Y aquí poníamos un ejemplo, hay personas que son muy inteligentes, que manejan máquinas, hacen programas, tienen empresas, son gerentes, tienen títulos, tienen muchas destrezas, pero pueden manejar todo menos sus propias vidas. Imagínense un piloto aviador, ¿verdad? Yo soy un buen piloto y manejo esto y aquello, ponme un Boeing y todos esos. Yo manejo cualquier avión, pero ¿cómo manejas tu vida? Entonces a veces ni siquiera pueden manejar su vida. Y hay que ser sabios. Esa es la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. ¿Cómo es la sabiduría de este mundo? Y creo que no lo vamos a ver a detalle, pero ahí están los versículos. 14, las características, el origen, 15, y los resultados, el 16. Y la sabiduría de Dios también nos da las características, el origen y los resultados. Ay, no lo puse, pensé que sí lo había puesto, pero no. Por ahí ustedes lo ven. Dice, la sabiduría de este mundo es terrenal, animal, diabólica. Hay celos y turbación y obra mala y perversa. Entonces, eso es lo que hay. Y en la sabiduría de Dios viene de lo alto. Y hay mansedumbre, hay benignidad, hay cosas buenas. Y llegamos al capítulo 4. Creo que voy muy rápido, voy a terminar muy cansado. Capítulo 4, de versículo 1 al 3. Guerras y pleitos entre los creyentes. ¿Cuáles son las causas de las guerras y de los pleitos? Dice ahí, pasiones, codicia y egoísmo. Dice, ¿no son de vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestros miembros que combaten entre vosotros? De la codicia. Codiciáis y no tenéis, matáis, hered de envidia. Y del egoísmo. Y veíamos en esa sección, 4, del 1 al 7, los principales enemigos del cristiano. ¿Cuáles son? La carne, o sea, no es de ustedes mismos que vienen los pleitos. El mundo, donde dice almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y el diablo, sí, también el diablo, pero no es principalmente. Cuando habla del mundo se refiere al sistema de valores, a la forma de pensamiento del mundo, la forma de ver la vida, la perspectiva de la vida y de la gente que no conoce a Dios. En otras palabras, de la cosmovisión. Cómo vemos la vida y cómo funciona la vida. Porque a veces decimos el mundo e inmediatamente nos vamos pues los bailes y la tomadera y la drogadicción. No necesariamente. Podemos alejarnos de eso, pero pensar conceptos muy erróneos de mi vida personal, del propósito de mi vida, del propósito de mi familia, del concepto que tengo de familia, de padre, de hijo, de hermano. Puedo pensar igual que el mundo en eso, ¿no? ¿Cómo gasto mi tiempo libre? ¿Cómo gasto mi dinero? ¿Cómo gasto todo eso? Podemos vivir muy mundanamente sin ir a ningún baile, sin emborracharse nunca y sin probar ni siquiera nada, ¿no? El cigarro. Pero vivir muy mundanamente en mi forma de pensamiento. Entonces, de eso se refiere la amistad con el mundo. Y aquí puse algunos ejemplos. Materialismo,
que muchas veces ahí nos estamos encerrados. Orgullo, ¿verdad? No le pido perdón a nadie, que me pidan a mí. La codicia, el egoísmo, el hedonismo, es decir, vivir solamente para mi placer. Y eso es lo que muchas veces nos están inculcando en las redes sociales, en la televisión, a los niños desde chiquitos, ¿no? Tú solamente vives para ti, para que tú seas feliz. Y están haciendo a un lado los valores de la empatía, el amor a los demás, sacrificio para ayudar a otros, por el hedonismo. El rencor, la sabiduría, sigue tu corazón, no sigas otras cosas. El matrimonio y la familia, ¿qué pensamos de la iglesia? O sea, ¿qué es la iglesia? Pues un lugar donde voy los domingos y regreso, pues así piensa el mundo, pues no es eso, es más una comunidad, es una familia y tenemos que trabajar en eso. Por eso mi esposa dice, apréndanse los nombres de los demás, ¿no? Y un miércoles yo les dije al remanente, debemos de aprendernos los nombres de las personas por las que oramos y de sus familiares. O sea, no nomás, pues te pido por la hermana Gloria y su esposo. ¿Cómo se llama su esposo? No sé, pero Dios sabe. O sea, tenemos que tener cierto amor y preocupación. Yo sé cómo se llama el esposo de la hermana Gloria y sé cómo se llama el esposo de la mayoría de ustedes. Y si no, pues le pregunto, no pasa nada, ¿verdad? Pero necesitamos conocernos más y más, ¿sí? Entonces, por eso, si no saben los nombres de ustedes, bueno, de unos de otros, pregúntenle. Sí, la siguiente semana va a haber examen aquí en la mañana. A ver cómo se llama la hermana de ella. Ahorita se las perdono, por la siguiente semana ya quiero que sepan su nombre de ella y de su esposo para que estén orando por él, ¿sí? Que empieza con G. Yo sí sé, pero no lo quiero decir. El nombre de su esposo. Muy bien. Dios. ¿Qué pensamos de Dios? ¿Qué pensamos de Dios? Porque la gente piensa, tiene un concepto, pero no es el concepto bíblico. Y dicen, yo creo en Dios. Sí, crees en Dios, pero no es el Dios revelado en la Biblia. Crees en un Dios muy diferente al de la Biblia. Entonces, eso es lo que veíamos en cuanto al mundo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y Santiago usa una metáfora muy fuerte porque él dice, oh almas adúlteras. Y ahí veíamos que eso es algo común en el pueblo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque a lo largo de los profetas eso era lo que hacían. Dios le dice, y ustedes denle una leída, Ezequiel creo que es el capítulo 22, está muy fuerte ese capítulo, de cómo Dios habla del pueblo y que se fue tras los dioses e hizo esas cosas. Entonces, hay que buscar eso. Y tener a Dios como nuestro primer amor. Muy bien, continuamos. En el momento en el que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús para salvación y perdón, ¿qué hace Dios? Nos libera de la potestad de Satanás y nos traslada al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13 así lo enseña. Y a veces pensamos o vivimos como si todavía fuéramos del reino de Satanás y tenemos miedo. Es que el diablo me tiene. No te tiene el diablo. Es tu propia carne que está ahí. Pero el diablo ya no, porque Cristo te liberó y te trasladó a su reino. Y a veces tenemos cierto temor cuando no deberíamos de, y es falta de conocimiento bíblico. Sin embargo, aunque no pertenecemos y ya no somos del reino de las tinieblas, ¿qué hace el enemigo? Está alrededor, como león rugiente, buscando a quién devorar. Imagínense lo que está aquí ahorita alrededor así. Bueno, imagínense a alguien. A ver, ¿cuál de ustedes está quedando dormido para devorármelo? Los que están despiertos, pues no, porque están despiertos. ¿Quién se está quedando dormido? A ver, ¡pum!, para devorar. ¿Quién está aislado para devorar? Entonces, eso es lo que hace el diablo. ¿Qué hay que hacer? Resistir. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Eso dice Santiago 4:7. No darle lugar al diablo. Efesios 4. Y eso se lo damos cuando permanecemos enojados mucho tiempo. Estar firmes contra sus acechanzas. Efesios 6. Con la armadura bien puesta. Toda la armadura de Dios. Eso tenemos que hacer. La Biblia no nos llama a reprenderlo. No nos llama a te reprendo y salte y 1, 2, 3 y te doy de aquí a... No, eso no nos llama la palabra de Dios. La palabra de Dios nos manda a resistir, a no darle lugar y a estar firmes. Y si hay que usar algo, vamos a usar la palabra de Dios, como Jesús en Mateo 4 y en Lucas 4. Así es como Él lo atacó. Escrito está.
Pero ¿qué tal si Satanás nos da una tentación y ni siquiera nos sabemos 10 versículos? ¿Cómo vamos a ganar, no? ¿Cómo vamos a resistir cuando Él se sabe mucho? Él citó las Escrituras. Muy bien, viviendo en comunión con Dios. Santiago 4, del 6 al 10. Y vamos a darle aquí. ¿Cómo vivimos en comunión con Dios? Sometiéndonos a Dios, acercándonos a Dios y arrepintiéndonos delante de Dios. Esto lo vemos aquí en Santiago 4, del 7 al 10. O sea, yo no puedo vivir en comunión si no me someto a Él. Someteos pues a Dios. Y lo mismo, regreso a lo mismo. ¿A qué me voy a someter? Pues a la palabra, a lo que Él ya me ha dicho. Pero, pregunta, ¿la conocemos? O sea, ¿conocemos suficiente como para decir, yo sé lo que la Biblia enseña de esto? O a veces no la conocemos, ¿no? Acercarnos a Dios, porque el acercarnos a Dios es el bien. Y arrepintiéndonos. Eso enseña ya los versículos 8 y 9, que hay que arrepentirnos delante de Dios. Santiago 4. A ver, déjenme ver si es el 8 y 9 o 9 y 10. Santiago 4. Sí. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pecadores, limpiad las manos, dice el versículo 8. O sea, arrepentirnos, pero no decir como que, ay, si es un pecado, todos lo hacemos, no pasa nada. No, pensar en la seriedad y decir, es un pecado y incluso a veces hasta llorar y lamentarnos, ¿por qué hacemos eso? No decir, pues sí, soy ser humano, porque la Biblia nos dice que podemos caer en tener cauterizada la conciencia. O sea, que ya la conciencia ya está tan dura que ya no nos duele cuando hacemos algo malo. Humillados delante del Señor y Él los exaltará, Santiago 4:10. ¿Qué implica humillarnos delante de Dios? Y así es como terminamos la carta. Una actitud correcta hacia nuestros hermanos. Cuando hablaba de no murmurar, sino más bien tratar el asunto directamente. Una actitud correcta hacia Dios. Los que dicen, voy a hacer esto y no tomo en cuenta a Dios. Hacia nuestros recursos, Santiago 5. Y en la espera del regreso del Señor, Santiago 5 también. Un llamado a la paciencia, Santiago 5, del 7 al 12. Santiago nos da algunos ejemplos de paciencia. Un labrador, los profetas y Job. Y en esto no voy a abundar porque creo que está más fresco en su mente porque tiene 2 semanas que lo prediqué. En toda circunstancia busca a Dios. Esto menos porque la semana pasada, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden pasar a predicar ahorita esto sin ningún problema. Santiago 5, del 13 al 20. Veíamos que hay que buscar a Dios en la aflicción, en la alegría, en la debilidad y en el extravío también lo veíamos. Si está alguien extraviado, pues que busque a Dios y todo eso. Y nosotros también reconciliarnos con ellos. En todo tiempo busca a Dios, veíamos, terminábamos así. En la aflicción, oración. En la alegría, alabanzas. En la debilidad, buscar ayuda. Eso veíamos. No solamente quejarnos si es que nadie me vio, sino buscar ayuda. El que tiene que buscar ayuda es el debilitado. Obviamente, si vemos que necesita ayuda la persona, pues darle ayuda, pero a veces ni siquiera sabemos porque no hay comunicación. Hay que aprender a comunicarnos, ¿eh? Ya se los he dicho y bueno. En el pecado confesar y regresar a Dios. Con eso terminamos el repaso así, pero vamos a hacer unas preguntas prácticas. Y estas se las voy a enviar para que las tengan en su celular y la estén repasando y pensando, porque así nada más no se nos queda. Pero preguntémonos, ¿qué hago cuando tengo pruebas? ¿Muestro gozo y paciencia o todo lo contrario? ¿Juego con las tentaciones o las resisto? ¿Qué hago con la tentación? ¿Juego con ellas porque no puedo jugar con fuego y no quemarme? Se van a quemar eventualmente. ¿A quién culpo? ¿A Dios? ¿Al diablo? ¿A la familia? ¿O sé que la culpa es mía? Cada uno cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Me da alegría cumplir la palabra de Dios o solamente la escucho y sin obedecer? ¿Tengo prejuicios y hago acepción de personas? ¿Cómo está mi lengua? ¿Causo problemas con ella? ¿O es una lengua que bendice a los demás?
En el punto 3 quisiera abundar cuando lo de la palabra de Dios. Hay un pasaje en Ezequiel. Busquen conmigo Ezequiel, porque creo que a veces así pasa en nuestra vida. No lo tengo a la mano, pero el miércoles lo dije, entonces, ¿quién vino el miércoles para que me ayude? Eso pasa por no anotarlo. Ezequiel, guárdeme, permítame un minuto, a menos que mi esposa me rescate. Muy bien, buena excusa, ¿verdad? Ezequiel 33, 32, vean, estaba en el 34. Ezequiel 33. Miren lo que pasaba con el profeta Ezequiel y lo que Dios le dijo. Lamentablemente así ha sucedido y así pues seguirá sucediendo, pero no siempre, siempre hay un remanente. Vean lo que dice Ezequiel 33, versículo 31 al 33. Dios le dice a Ezequiel, profeta, le dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras. Van a oír, sí, pero dice, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. Qué bonita estuvo la predicación, ¿verdad? Pero no la ponen por obra. Siguiente. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Versículo 32. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero sabrán que hubo profeta en su pueblo. No van a poder decir que no hubo profeta. Y esto se cumplió a cabalidad con Jesús. Cuando Él fue a Nazaret, dice la Biblia que llegó a Nazaret y había allá por Marcos 6, si no mal recuerdo, y había muchas personas que llegaban y escuchaban, pero Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Y así es como ha sucedido. ¿Por qué? Porque también Santiago lo dice, ¿verdad? Sí, Marcos 6, del 1 al 6. Así es como Santiago lo dice también. Ser hacedores y no solamente oidores. Y eso pasa muchas veces. Que la gente sí llega, sí escucha, dice estuvo bien, pero no hizo nada. Y eso no es ahora sí, no es de Dios. Ahora sí se aplica ese dicho. Siguiente, ya terminando. ¿Soy pacificador o pendenciero? ¿Nos gusta el pleito? ¿O somos pacificadores? ¿Soy amigo de Dios o amigo del mundo? ¿Hago planes sin tomar en cuenta a Dios, como dice Santiago? Vamos ahora los que dicen, vamos a tal lugar y iremos y traficaremos y ganaremos y haremos negocio, pero ni siquiera saben lo que va a pasar mañana. ¿Soy egoísta con mi dinero? Porque ahí habla de los ricos, ¿verdad? Que no les habían pagado de jornada a los demás y se habían hecho ricos a expensas de la opresión. Soy una persona que, ahora el punto no era solamente hablarle a los ricos, porque bien podemos decir muchos, pues yo como quiera ni tengo empresa ni soy rico, pues yo la libro, ¿no? Eso no es para mí, no. El problema es el amor al dinero. Hay gente muy pobre que ama mucho el dinero y hay gente muy rica que no ama el dinero y pues también muchas veces Dios por eso los bendice. Soy una persona que ama el dinero y no paga lo que debe. Vamos a sacar los estados de cuenta de Coppel y de Electra y de todo eso. Pero bueno, oro cuando tengo problemas o dejo la oración al final. Porque a veces la dejamos como el último recurso, eso veíamos la semana pasada. Ay, no me funcionó esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni otro. Hermano, ore por mí, porque ya hice muchas cosas. Pues bueno, desde ahí empezamos mal, ¿no? Y terminamos, por fin, ahora sí ya, oficialmente, Santiago. Terminamos con esta diapositiva. ¿Hacia dónde va mi vida espiritual? ¿Al envejecimiento o a la madurez? Podemos envejecer y ser orgullosos de decir, yo tengo 30 años en el Evangelio, 35 años, no sé cuántos tengan, ¿verdad? Y no he faltado, pero solamente somos unos viejitos, unos ancianos, o somos maduros, que desde temprana edad espiritual empezamos a madurar, como los discípulos de Jesús. Eran temprana edad espiritual y también temprana edad física.
En sus 20 andaban cuando ya eran unos mártires que entregaron sus vidas por el Señor. Imagínense, 20, 30. Pero pues ahorita, ¿cómo está nuestra vida? ¿Somos maduros o viejos? Pues que Dios nos permita crecer en madurez. Vamos a terminar con una oración. Pónganse de pie, por favor.